Creo que ya no viene nadie, podemos empezar. Esta es una clase que debimos desarrollar ayer completo, ¿verdad? Que habla sobre generalidades de lo que son los virus, ¿sí? Después vamos a dar una familia específica de virus que son la familia de los herpes víricos, ¿sí? Todo lo que es herpes zóster, herpes simple, Epstein-Barr, completito, ¿está bien? Primero vamos a hablar sobre la generalidad, ¿sí? Como estuvimos hablando ayer un poco, los virus fueron inicialmente descritos como agentes filtrantes. Esto habla más bien de la historia, ¿verdad? Antes, cuando en 1800 aproximadamente, no existían microscopios, no había microscopios ópticos, menos electrónicos. Entonces, había muchas teorías de cómo se originaban las enfermedades infecciosas. ¿Sí? Algunos hablaban de que Aristóteles, por ejemplo, postuló que se iniciaban de forma espontánea. ¿Sí? Después, con la aparición de algunos microscopios improvisados, se fueron refutando esa teoría y algunos llegaron a crear métodos de filtrar el aire, ¿sí? Para que ellos puedan demostrar que no se origina espontáneamente ninguna enfermedad infecciosa, sino puede estar en el propio aire que respiramos. Entonces el Louis Pasteur, por ejemplo, inventó una botella especial tipo cuello de cisne que permite que entre el aire nada más, pero que no entre otras partículas. Entonces los virus igual aparecían ahí. No aparecían bacterias, pero se veían virus. Entonces por eso se dice que los virus fueron descritos inicialmente como agentes filtrables, que pasaban ese tubo que se inventó, incluso la porcelana, dicen que algunos virus pasan, ¿verdad? Dice que su pequeño tamaño permite su paso a través de filtros diseñados para retener bacterias. De eso nos habla esa parte. Y a diferencia de bacterias, hongos y parásitos son otros parásitos, estos son también parásitos, pero son intracelulares obligados. ¿Por qué? Porque como ayer les dije, los virus no tienen una maquinaria para sintetizar sus propias proteínas, ¿sí? Y el material genético que tienen los virus o es ARN o es solamente ADN, nunca los dos, ¿sí? No se olviden de eso, nunca ADN y ARN, solamente uno de los dos. Y vamos a ir clasificando cuáles tienen ARN y cuáles tienen ADN, ¿sí? Professor, porque eles precisam célula da pessoa para poder isso são obrigados. Sí, por eso son parásitos. Ellos necesitan de otras células para cumplir con su función, ¿sí? Incluso para que ellos puedan reproducirse, ellos necesitan de la maquinaria de otras células, ¿sí? Son invasores, ¿sí? Son obligados, parásitos. ¿Estamos? Bueno, como les dije, agentes filtrables, parásitos intracelulares obligados, ¿sí? Ellos no pueden generar energía, no pueden sintetizar proteínas sin la dependencia de otras células, ¿sí? Eso quiero que tengan en su cabeza. Doutor, Sí. o senhor pode apagar a luz, não dá pra nem fazer. Ah, la puchamos ahora. ¿Cómo tengo que hacer esto? Achar que só apagar a luz aí. Achei melhor. Doutor, o que o senhor tinha falado? Que eles não geram energia? No generan energía, no sintetizan proteínas por sí solos. E como eles não geram própria energia e nem proteínas de proteína? Usan toda la maquinaria de la célula infectada. Mas e quando estão soltos pelo ar? Quando No dispersos? generan energía. No generan energía, pero tampoco mueren. Guardan el material genético. ¿Sí? Después les voy a mostrar cómo ellos se unen a la célula. ¿Sí? Ustedes, por biología, seguramente se acuerdan que las proteínas son demasiado importantes. Sí. Todas las células están destinadas a producir proteínas, ya sea para cualquier función, para propia energía, para usar como enzimas. ¿Se acuerdan las enzimas? Son moléculas proteicas que aceleran procesos. ¿Sí? Todo depende de la proteína en el mundo de la biología molecular y de la microbiología. ¿Está bien? Vamos a ir viendo cómo. Doutor, quanto Sim. tempo de vida um vírus tem fora que ele não está com hospedeiro?
Depende mucho de Cada su virus. estructura. Ah, sim. Cada virus es diferente. Mas não tem esse tipo um vírus que dura, vamos por 100 anos. Ya se descubrió virus que duran incluso más. Mas sem hospedeiro, só. Así, así no. Então tem tipo uma função de espora. Se dice que no, pero tienen una envoltura. Algunos tienen la envoltura. Ahí les voy a mostrar después la estructura. Verán uno yo. Bueno, acuérdense también que solo ARN o ADN, nunca los dos. Acá dice ya, algunos poseen una cápside desnuda y otra una morfología con una envoltura. ¿Sí? Van a ver que los que poseen solamente cápside son más resistentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que poseen una envoltura? ¿Por qué? Porque la envoltura generalmente es un poco polisacárido, necesitan estar húmedo y todo un ambiente para que ellos no mueran. ¿Está bien? Y ellos se ensamblan y se replican mediante división. Ahí después vamos a ver las propiedades también. Bueno, acuérdense, por biología y por microbiología ellos no son seres vivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen solamente material genético, un tipo de material genético. En cambio, todos los seres vivos tienen los dos. ¿Sí? Los virus solamente uno. Deben infectar a una célula para sobrevivir en la naturaleza. ¿Sí? Ellos generalmente, dependiendo de cada familia, ¿verdad? Algunos se transmiten por contacto directo, mano a mano. Ahora vamos a ver que hay uno que se transmite incluso por el beso, ¿sí? La enfermedad del beso. Algunos se transmiten por aire. Y de acuerdo a eso depende de su ellos dependen de la forma de contagio, de cuánto tiempo sobreviven. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, se está utilizando en los quirófanos y eso, los rayos ultravioletas para desinfectar todo. En Paraguay hay poco todavía a nivel público, pero ya en los privados ellos utilizan eso. Y en las terapias intensivas también. Acuérdense que ahora, por ejemplo, la mayoría de los pacientes se complican con infecciones intrahospitalarias y cada hospital tiene su propia flora ahora. ¿Sí? Hay terapia intensiva que tienen las bacterias, las actinomicosis, diferentes tipos de bacterias que vamos a ir estudiando. Avanzamos. Ellos van mutándose, ¿sí? De acuerdo a... Existen, por ejemplo, moléculas que se usan como antivirales. Algunos virus ya hicieron resistencia, ¿sí? Ellos van mutando su material genético para poder resistir, ya sea en la naturaleza, en el cuerpo humano, o resistir a los antivirales, ¿sí? Es un mundo complejo esto de la biología. Y todo se diferencia en tamaño, morfología, la forma de replicarse, pero básicamente el mecanismo es casi lo mismo, hay pocas diferencias. Y acá vemos, ¿verdad?, los virus que son ADN y los que son ARN. ¿Sí? Los que tienen envoltura, o sea, los que tienen tipo una membrana, son la familia de Pox, herpes y Hepatnaviridae. ¿Sí? Los que no tienen envoltura o tienen cápside desnuda están los poliomavirus, papilomavirus y parvovirus. ¿Sí? Después vamos a ir. Ahora, por ejemplo, vamos a estudiar después todo lo que es herpes. ¿Sí? Ellos se dividen en familias otra vez. Los virus ARN son los que tienen cápside doble, por ejemplo. Y después vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Sí? Médicamente hablando, hay algunos que son muy importantes. ¿Sí? La familia Poxvirus, por ejemplo, está el virus de la viruela, el virus de la viruela del mono, que es muy famoso ahora, hacia África. Los herpes, por ejemplo, el simple tipo 1 y tipo 2, que es muy frecuente, y más en Paraguay, después le voy a decir por qué.
el virus de la varicela zoster, no sé si escucharon ya alguna vez, la culebrilla, ¿sí? Virus de Epstein-Barr, famoso enfermedad del beso, ¿sí? Citomegalovirus, virus de herpes 6, 7 y 8. El citomegalovirus, por ejemplo, es un virus que ataca a los pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Generalmente con tratamiento oncológico o pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una enfermedad oportunista, ¿sí? El citomegalovirus. Están los adenovirus, donde está el adenovirus muy frecuente que produce cuadros respiratorios, ¿sí? El papilomavirus, que es el virus del papiloma humano, ¿sí? Que afecta principalmente los genitales, y hay tipos que producen cáncer también, ¿sí? El poliomavirus, que yo nunca vi, virus J6, el parvovirus B19 van a escuchar en pediatría después que existen 5 enfermedades en la niñez, que son las enfermedades exantemáticas, ¿sí? Entre ellos está el sarampión, está el parvovirus B19, ¿sí? El parvovirus B19 es muy frecuente, ¿sí? Produce una enfermedad exantemática en la infancia. Y la familia hepatavirus, que en ellos está el virus de la hepatitis B. Cuando hablemos del virus de la hepatitis, van a ver que algunos se contagian de manera fecal oral, algunos solamente por vía intravenosa o contagio sexual. Y, por ejemplo, el virus de la hepatitis D, que sí o sí tiene que tener primero una infección por hepatitis B para que pueda después haber una infección por hepatitis C. ¿Sí? Ellos dependen otra vez entre sí. Pero creo que en la cuarta o quinta clase vamos a hablar de hepatitis, ¿sí? O de la familia de los virus de la hepatitis. Estos, por ejemplo, toditos son que tienen virus solamente ADN, ¿sí? Toditos. Vamos a hablar después de herpes, que es un virus totalmente de ADN, no tiene ARN, no existe. Y estos son de los ARN, que son más numerosos, ¿sí? No dejan de ser importantes también los de ADN. Está el paramixo, donde vimos el virus de la parainfluenza, ¿sí? El virus del sarampión, la parotiditis. El ortomixo, donde están los virus de gripe, ¿sí? El coronavirus, el famoso coronavirus, ¿sí? Tiene virus ARN. Rabovirus, donde se ve el virus de la rabia. El flaviviridae, donde se ve el virus del ébola, que no tenemos hacia rato todavía. Y así, la familia Flaviviridae está el virus de la fiebre amarilla y el de hepatitis C, por ejemplo, que son muy frecuentes. Están los rinovirus, que es coronavirus, y así. Eso después van a ir viendo. Bueno, la estructura, como ayer estuvimos mencionando. Esto sería la estructura, esto sería el material genético, ¿sí? Esta parte de verde, no se ve bien, te lo he dicho. La parte de verde más o menos sería el material genético y lo que le rodea sería la nucleocápsula, ¿sí? Esto sería el material genético y esta es la cápsula, ¿sí? Abajo se ve toda esta estructura allá adentro y después la envoltura que más o menos que son los mucopolisacáridos, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, ARN, esto sería el virus ADN, ¿sí? Esto también puede tener una envoltura, ¿sí? Esto es cápside desnuda, los dos de arriba, y estos tienen membrana, ¿sí? Generalmente el mucopolisacárido. Después vamos a ver la diferencia de cada uno. Doutor, sobre a estrutura, ele tem a cápsula, glucoproteína e o que mais? Sí. Se dice que es una bicapa lipídica, igual que la envoltura nuclear, la envoltura celular de las bacterias. Bicapa son dos capas dispuestas. Bicapa son dos capas. También hay proteínas estructurales y glicoproteínas. ¿Está bien? Ok. Acuérdense que los virus nosotros no vemos con el microscopio óptico, ¿sí? Microscopio electrónico alguno. Y depende, por ejemplo, hay tamaños, varía desde su tamaño de 18 nanómetros hasta 300. ¿Sí? De 18 para? De 18 a 300.
nanómetros. Algunos, esos de 300 nanómetros, por ejemplo, son los poquivirus, que casi son visibles con el microscopio óptico, ¿sí? Pero la mayoría con microscopio electrónico no podemos ver con el óptico que tenemos nosotros. Nos explica que el virión, o sea, la partícula del virus, el genoma es todo el material genético que tiene el virus, ¿sí? Todo el ácido nucleico empaquetado en una cubierta proteica que ya dijimos que se llama cápsula, ¿sí? Ahí vemos el ADN otra vez y toda la cubierta que se llama cápsula. También puede contener algunas enzimas para sobrevivir adentro o fuera de las células. Bueno, esta parte sí es de la séptima edición del Murray, que está en portugués, para que ustedes diferencien cuáles son las propiedades y las consecuencias de los diferentes tipos de virus. Este, por ejemplo, habla de la estructura del virión, que tiene la cápside descubierta, o sea, no tiene la envoltura, no tiene la bicapa líquida. Sería los que están arriba, ¿sí? Los que están arriba. El que tiene ARN es lo que tiene ADN. Esto, por ejemplo, mayoritariamente su componente es proteína, es ambientalmente estable, ¿sí? Resisten la temperatura, resisten los ácidos, resisten las proteasas, los detergentes, es resistente al resecamiento y es liberado de la célula por lisis. Cuando infecta la célula y después ellos cumplen su función de replicarse y sintetizar las proteínas, la célula huésped muere, ¿sí? Consecuencia, puede diseminarse fácilmente, ¿sí? Mano a mano, por el polvo, por pequeñas gotículas, entonces fácilmente transmisible. Puede sobrevivir a condiciones adversas del intestino, por ejemplo, ¿sí? Puede ser resistente a detergentes. El anticuerpo puede ser suficiente para la protección. ¿Está bien? En cuanto a la estructura del virión, que tiene la membrana bicapa líquida, ellos, su membrana tiene lípidos, proteínas y glucoproteínas. En cambio, el que era solamente la cápside desnuda, solamente tenía proteína, ¿sí? Su membrana tiene más componentes, pero es ambientalmente inestable, ¿sí? No resiste a los ácidos, a los detergentes, no es resistente al resecamiento ni al calor, ¿sí? Y entonces debe permanecer húmedo, no sobrevive al trato gastrointestinal, ¿sí? Se disemina en grandes gustados, secreciones tipo mocos, ¿sí? Y la célula no necesita morirse para que ellos puedan salir de la célula web, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre los viriones que tienen membrana celular y los que no tienen membrana celular. Los que no tienen membrana celular son más resistentes, ¿sí? Y más fácilmente transmisibles. O sea, en síntesis, son más peligrosos para los seres humanos. ¿Está bien? O mais perigoso não tem membrana. La que no tiene membrana. La que tiene membrana. Mais resistente também? Más resistente. La que no tiene membrana es más frágil. A que não tem membrana é mais frágil. La que tiene membrana es más frágil, perdón. Ah, tá. La que tiene, As que não tem é mais resistente. sí. La que tiene cápside desnuda, formada solamente por proteínas, es más resistente a casi todo, ¿sí? A ácido, al estómago, resiste casi todo, ¿sí? Y es más fácil de que se transmita de una persona a otra. En cambio, la que tiene membrana no. Doutor, e a que tem membrana, ela é ARN ou não? Puede ser ADN o ARN, acá no Tanto diferencia. faz. Sí. É só um. Sí. Ou ARN O ou... ARN o ADN. No hay Tá. diferenciación respecto a eso, ¿sí? Uhum. Y acá vamos a hablar un poco de la replicación, ¿sí? Todo virus y toda célula, por ejemplo es una célula, ¿sí? Tiene receptores. Algunos virus son afines al aparato respiratorio, ¿sí? Algunos al trato gastrointestinal
dependiendo de los receptores que tengan en la membrana celular o a nivel de la cápsula. ¿Sí? Indistintamente. Primero, tiene que haber un reconocimiento. ¿Sí? El virus tiene que captar una señal que la célula tiene por su membrana y se une con esa señal. El reconocimiento y la unión celular. Acá el primer paso es el reconocimiento. El segundo paso es la unión. ¿Sí? El tercero, el virus ya está adentro. ¿Sí? Ya está dentro de la célula. Después pierde su envoltura, ya sea la cápside desnuda o ya sea la membrana glicoproteica, para liberar su material genético. ¿Sí? Una vez liberado el material genético adentro de la célula, y se va al núcleo de la célula, ahí ya entra el material genético en el núcleo para que pueda haber una transcripción, porque ustedes se recuerdan que en la bacteria del núcleo sale la orden para la síntesis de proteínas. ¿Sí? El ADN primero se tiene que traducir a ARN y el ARN se transcribe para formar proteínas. ¿Está bien? Entonces ahí, en ese paso, cuando entra el material genético del virus al núcleo de la célula infectada, ahí ya la célula ya empieza a trabajar para él. ¿Sí? Ya sintetiza las proteínas que el material genético del virus le ordena que sintetice. ¿Está bien? Y ahí ellos pueden producir síntesis de proteínas para que se reproduzcan. ¿Sí? La intención de ellos es reproducir y se acumulan dentro de la célula, después se liberan. Entonces afectan una sola célula y de una célula salen miles de virus. ¿Por qué? Porque usa el material de la célula para producir las proteínas. ¿Se entiende? Professor, Hola. vai de 3 a 5 dias para poder sair esse vírus, esse ciclo dessa penetração aí? Depende de cada virus, tiene un periodo específico. Vamos a ir hablando de la replicación viral de cada virus, de cada familia. ¿Sí? No es que todos tienen un tiempo específico, depende de cada virus. ¿Sí? Entonces, paso 1, la célula le reconoce. Paso 2, la célula se une el virus con la célula. El tercer paso es la penetración. Al cuarto, ya pierde la envoltura. ¿Sí? Pierde la envoltura. Quinto paso, ya se transcribe la proteína. Ese ya es transcripción, es el quinto paso. En la síntesis de proteína es el sexto paso. ¿Sí? Y acá ya hay una replicación, ya hay más virus. ¿Sí? El octavo paso se ensambla, ya todos se están armando los virus. Y el último paso, el nivel noveno, es la lisis, o sea, muere la célula para que se libere los virus al torrente circulatorio, para que haga el mínimo círculo vicioso que es unirse, liberar la envoltura y replicarse a toda hora. Esto sucede millones de copias después ahí. Por eso, por ejemplo, en los pacientes con VIH que se le hace el seguimiento, se le pide la carga viral. ¿Cuántas copias aproximadas de virus hay en el cuerpo de la persona? Seria no caso do vírus da dengue, de ontem, o senhor disse, da dengue ou da chikungunya? Sí, la viremia. La viremia es la cantidad de virus que hay. De acuerdo a eso, el cuerpo responde, o sea, nuestras células de defensa responden y da la clínica, lo que es la fiebre, la fatiga. Eso quiere decir que el cuerpo está reaccionando a algo. ¿Sí? El periodo virémico, que generalmente es segundo, tercero hasta quinto día de la enfermedad del dengue, hablando así del dengue. Sí. Después vamos a hablar aparte de nuestro capítulo de todo lo que es de la familia del dengue. Professor, Sí. tem 2, 8, envoltura e 8. embaixo. Es, ¿cómo? Tem 2 infantis. Esse 8 aqui, também esse aqui. Qual é o caminho desse aqui?
El 8 sería cuando se están ensamblando como para salir de la célula. ¿Sí? Entonces, ese aquí ya está saliendo. Ya se está preparando para salir. Se ensambla porque ellos sintetizan, todas las proteínas se sintetizan aparte, sintetizan el ADN, lo que sería el material genético, y después la cápsula, después las proteínas de la membrana, si es que es un virus que tiene membrana. Todo aparte, después se ensamblan y después recién salen. Y ellos no salen afuera para ensamblar, ellos ya salen para infectar nomás, para agarrar otra célula y hacer lo mismo que hizo acá. ¿Sí? Millones de veces. ¿Está bien? Ese es básicamente lo que viene a ser la replicación, mira. Varía de acuerdo a la familia, pero siempre es el esquema, ¿sí? Primero se reconocen, se unen, pierde la envoltura ya adentro de la célula y empieza a atacar lo que es el núcleo celular para sintetizar las proteínas que ellos quieren que se sinteticen, ¿sí? Proteínas para la membrana, proteínas para la cápside, y después se ensamblan para salir a infectar otras células. Qualquer vírus perde envoltura quando entra. Si tiene envoltura, sí. ¿Sí? Dependiendo si es los virus que tienen envoltura de polisacáridos, la bicapa lipídica, o si tiene solamente proteínas como la cápside, nucleocápside desnuda. ¿Sí? Acuérdense, la nucleocápside desnuda es también un tipo de envoltura, solo que tiene proteínas, y el otro tiene lípidos. ¿Está bien? Por eso la que tiene cápside desnuda es más resistente. ¿Sí? Bueno, les mencioné un poco lo que tiene el virus ADN. La transcripción generalmente tiene lugar en el núcleo de la célula infectada y emplea muchas enzimas, ¿verdad? Las enzimas, acuérdense, son proteínas. O sea, tiene a full la célula infectada, tiene que estar sintetizando proteínas para la replicación, para la traducción de proteínas. Entonces, usa toda la maquinaria de la célula infectada. Las propiedades que tienen estos virus tipo ADN, ¿verdad? Que no es transitorio por largo, o sea, son un poco más resistentes. Establecen infecciones persistentes, ejemplo, los latentes, donde se ve la familia de la herpes. Van a ver después que seguro escucharon hablar en su infancia de la varicela, ¿sí? Que es una enfermedad exantemática que aparece si no te vacunas, ¿verdad? Hay mucha gente todavía que son antivacunas o no se vacunan porque papá no les lleva, o en comunidades indígenas en donde sí se ve todavía la varicela, a pesar de que es obligatorio vacunarse. Esa varicela, ese virus, van a ver qué tipo de virus es el virus del herpes simple. Después de años puede volver a reactivarse. Y lo mismo ocurre con el virus del herpes zóster. Es un tipo de herpes virus que se contagia, puede ser sintomático o asintomático, pero que después se reactiva. Ellos entran en el cuerpo, penetran por alguna herida. El herpes zóster, por ejemplo, entra por la parte respiratoria, ¿sí? Afecta a las amígdalas, las faringes, los pulmones, se quedan por ahí, por todo el cuerpo, y afectan generalmente, se quedan latentes en las neuronas, tienen preferencia por las neuronas, y después de años, ya sea por simple estrés, por radiación, por inmunosupresión, vuelven a reactivarse y atacan esas neuronas, las neuronas que están en los nenes. Después vamos a ver cuál es el cuadro clínico, y es muy frecuente, van a ver cuando se vayan por el hospital. ¿Está bien? Y es muy doloroso. Duele. En guaraní, el paraguayo tiene una creencia que le dice fuego de San Antonio. Si aparece más o menos en la parte posterior del tórax y se va siguiendo la metámara del nervio, ¿sí? Parecen tipo lesiones rojizas con vesículas, y duele, y va siguiendo ese nervio. Y el paraguayo dice que cuando alcanza el otro lado te morís. Pero no es así. Pero sí,
puede afectar, por ejemplo, el nervio trigémino. ¿Sí? Yo ya vi, por ejemplo, herpes oftálmico, afecta al ojo. ¿Está bien? Es muy peligroso. Está bien enfocado, yo fue como muy chico la letra. Después los virus ARN. La replicación es, como le dije, similar, siempre el mismo mecanismo. Ahí parece como un poquito mejor enfocado. El de ARN, por ejemplo, es más lábil y es transitorio. La mayoría se replica en el citoplasma, no entra en el núcleo. El ADN afecta más el núcleo. También en la estructura del genoma usa el mecanismo de transcripción y replicación que les expliqué ayer. Y excepto aquello con genoma ARN, tiene que tener polimerasa y todas las proteínas necesarias para su replicación y transcripción. ¿Tá? Doutor, Sí. só uma pergunta. Se ela é ADN ou RN, ela tem alguma virulência? Se ela for ADN, ela tem maior Sí. capacidade de virulência? Ou se ela é RN? El ADN, por ejemplo, dice, no es transitorio y no es lábil. El ARN es más frágil, digamos. A RN é mais fácil. Un poquito más frágil. ¿Sí? Y vamos a ver después con cada familia las propiedades de cada uno. En el programa me pide hablar de lo que son interferones, que en el Murray no figuran. Sí, en ese libro que yo te envié, pero poco así. Los interferones son sustancias que el cuerpo produce al entrar en contacto con un virus. ¿Sí? Son tipo antivirales. ¿Sí? Pero actualmente se descubrió que no solo tiene esa función, ¿sí? Sino también es tipo un factor de crecimiento celular y son inmunoreguladores. ¿Sí? Son producidos por varios tipos de células en respuesta a una infección viral. ¿Sí? Y actualmente se usa en tratamientos como la leucemia. ¿Sí? Interferones. Son tres grupos: el interferón alfa, que es elaborado por el leucocito; el beta, que es conformado por un solo tipo de proteína y producido por fibroblastos; y el gamma, que es fabricado por los linfocitos T y los NK. Después vamos a hablar también en este programa de la inmunidad más adelante, creo que el cuarto capítulo por ahí. Y ahí vamos a volver a recordar lo que son los interferones. ¿Sí? No todos tienen, todos tienen actividad antivírica, y el gamma tiene como células dianas los monocitos y macrófagos. ¿Por qué es importante el interferón? Porque son sustancias que hace poco nomás se descubrieron, pero que son muy útiles en el tratamiento de ciertas patologías, principalmente la leucemia y algunas de otras enfermedades autoinmunes. ¿Sí? ¿Por qué les hablo de la interferón en la parte vírica? Porque son producidos, se descubrieron que son producidos en respuesta a infecciones virales. Eles são produzidos em resposta a infecções. Las células de nuestro organismo, las células de defensa, que son los linfocitos y los fibroblastos también, y leucocitos, producen el interferón. Gracias a tantos estudios se logró identificar los interferones y se usa para otros fines, no solo para infecciones virales, sino para tratamiento de leucemia, por ejemplo. Por eso es importante. Quiero que tengan nomás eso en su cabeza. ¿Vale? Hay poca información sobre los interferones en esos libros de bibliografía que nos ven. ¿Sí? Pero básicamente sustancias producidas por las células de defensa de nuestro cuerpo en respuesta a infecciones virales, que se usa para el tratamiento de otras patologías también. ¿Está bien? Professor, só para entender, interferons são, eles protegem Sí, da defesa Sí. contra vírus. sí. Ellos se producen para que el cuerpo se defienda de los virus.
Pero actualmente se descubrió que no solamente es importante para eso, también se usa para la leucemia. ¿Por qué? Porque ellos, al secretarse el interferón, estimulan más células de defensa, entonces el cuerpo se defiende. ¿Verdad? Los linfocitos NK, ¿se acuerdan? Por biología, natural killer. ¿Sí? Son nuestras células de defensa, principalmente contra las bacterias. ¿Sí? Los linfocitos T también, que son células de defensa. Secretan proteínas, enzimas que nos ayudan a defendernos de los virus, bacterias y hongos que podamos tener y vamos a estar estudiando. ¿Está bien? No se preocupe, probablemente no me pregunten nada sobre interferón. Como se aplica isso clinicamente? ¿Cómo se aplica clínicamente? Esse interferons? Sí. Clinicamente, como que a gente identifica isso? Se para diagnosticar, essa vai ajudar para a gente. Assim, como que a gente aplica isso clinicamente, interferons? Interferones tienen que saber que son sustancias que estimulan las defensas. Por eso es importante clínicamente. Si no hay secreción de interferón, probablemente el virus o la bacteria que nos ataque va a causar más estragos a nivel del cuerpo. Es para que haya una mayor y más rápida respuesta de las defensas del organismo. ¿Sí? Por eso es importante clínicamente. ¿Se puede medir? Probablemente no, ¿verdad? Se usa para diagnosticar una infección viral. Hay otros métodos más específicos. Tipo de cáncer pode. Leucemia. Podemos tratar, ayudar. ¿Sí? Bueno, muchas dudas seguramente. Pueden preguntar. Eu percebi a conta pergunta, professor, mas na bactéria você tem um tipo, né? Você cultiva ali agar. Sim. Vários tipos de cultivo, né? Sí. Vírus tem alguma coisa de cultivo ou não? Virus depende de cada uno. Podemos ver en la célula, observar en el microscopio electrónico, existe lo que es el PCR. Para el diagnóstico está hablando. De virus. Sí. Podemos observar el microscopio electrónico, PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, esta inmunofluorescencia, ELISA. Vamos a ir hablando de cada virus, cómo diagnosticar. ¿Está bien? Pero cultivos generalmente es para bacterias, hongos, la mayoría para ellos. ¿Está bien? Buena pregunta, no es tonta. Ok. Pasamos directo a la otra clase, que va a ser un poco más extenso. Ok. No sé qué pasa. Ahora no tomo. Ahí. Bueno. El programa quiere hablarles en este apartado sobre lo que es herpes simple y herpes zóster. ¿Sí? Y abajo dice otros virus de la familia herpes, pero la mayoría son importantes clínicamente hablando de la familia de los herpes. ¿Sí? Contiene como material genético solamente ADN, ¿sí? Herpes virus. Comparte ciertas características como la forma, la replicación, la capacidad de establecer infecciones latentes y recurrentes. ¿Sí? Latente quiere decir que está un tiempo ahí y después vuelve a aparecer. Recurrente es que aparece más de una vez, 2, 3 veces puede aparecer. ¿Está bien?
capaces de codificar proteínas y enzimas que facilitan la replicación e interacción con los virus de las células de Golgi. ¿Se acuerdan que les dije que hay señales que una célula huésped identifica de los virus? Entonces, estos virus de herpes son capaces de codificar varios tipos de señales. ¿Está bien? O sea, se unen a cualquier parte del cuerpo prácticamente. Hay una figura que les voy a mostrar dónde predomina. O sea, realmente no hay parte que nos afecta casi. Ahí vemos, por ejemplo. Esos son todos los virus importantes clínicamente. Primeramente, van a ver virus del herpes. VHS significa virus del herpes simple. Son dos tipos, 1 y 2. ¿Sí? Ellos les gusta mucho el sistema nervioso, por eso se le dice que son neurótropos, ¿sí? Afines a lo neurológico. Al microscopio electrónico se identifican algunos cuerpos de inclusión que se llaman cuerpos de Cowley. Y también sin sitio, que son formas agrupaciones, por eso son un poco más resistentes. El segundo es el virus del varicela zoster, también neurótropo. Este sí que más todavía. ¿Por qué? Porque ellos se van y descansan, por decirlo así, en los nervios, en los ganglios nerviosos. ¿Está bien? Después está el de Epstein-Barr, que es linfótropo. Linfótropo quiere decir afecta la parte linfática. No sé si ya escucharon hablar del sistema retículo endotelial. ¿Sí? Ganglio linfático, bajo, hígado. ¿Sí? Entonces al virus de Epstein-Barr le gusta ese sistema. ¿Sí? No se da mucho en lo que es la parte neurológica. Van a ver después que se relaciona a algunos tipos de cáncer, ¿sí? Linfoma de Burkitt, linfoma no-Hodgkin, ¿sí? Carcinoma nasofaringeo. Van a ver después que es una probable etiología. O sea, el cáncer pues tiene es multifactorial, ¿sí? Estrés, algunos virus, ¿sí? Radiaciones, inmunodeficiencia, todo eso colabora para que haya un cáncer. Y el virus generalmente que está en casi la mayoría de los cánceres como agente etiológico o sospecha de agente etiológico es el virus de Epstein-Barr, especialmente el linfoma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene predisposición a afectar la parte linfática, el linfotrópico. ¿Está bien? Luego está el citomegalovirus, ¿sí? Que son células de gran tamaño, tienen cuerpo de inclusión, se ve como ojo de búho en el microscopio electrónico. ¿Sí? Es oportunista. ¿Qué significa oportunista? Se ve en pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí? Acuérdense del término oportunista, van a usar toda la vida. ¿Sí? Los virus, los hongos, generalmente dan manifestaciones clínicas muy evidentes en pacientes inmunodeprimidos. Citomegalovirus, entonces, enfermedad oportunista. Vemos también el virus de herpes simple, el virus herpes 6 y 7, que no da muchas manifestaciones clínicas, pero es importante en pediatría. ¿Por qué? Porque dan una de las 5 enfermedades de la infancia, enfermedades exantemáticas. ¿Se acuerdan del parvovirus B19, el sarampión? El virus 6 y 7 también da una de las enfermedades exantemáticas, que es la roceola. Después vamos a ir hablando de cada uno. El 8, sí, acá se ve la imagen. Este es un paciente con sarcoma de Kaposi. Esta es la parte de adelante, característica del paciente con sarcoma de Kaposi, enfermedad oportunista, paciente en uno de los últimos estadios de SIDA. ¿Sí? Muy patognomónico, se dice en semiología, con
cuando un síntoma o signo te orienta hacia una enfermedad. Sarcoma de Kaposi, virus 8, ¿sí? Enfermedad oportunista también, ¿sí? Son frecuentes. El virus B, que afecta da una encefalopatía mortal. Acá, por ejemplo, podemos ver lo que es. Estas dos figuras les puse acá para demostrarles el seguimiento del herpes zóster, que empieza generalmente en la parte posterior del tronco y va siguiendo el nervio, ¿sí? Va hacia adelante, muy doloroso. También puede afectar otras partes, cuello, ¿sí? Trigémino, cuero cabelludo, ojo, y generalmente da lesiones, así no se ve más bien, pero son lesiones vesiculadas, ¿vale? Tienen aparentemente un pequeño líquido ahí en la vesícula, y en el líquido hay millones de virus, ¿sí? Y se transmite y puede infectarle a otra persona, ¿vale? Bueno, esos son los virus de la familia herpes, que son clínicamente importantes, son unos cuantos. La estructura, acá la figura, que no sé, ¿cómo es un poquito más? Esta figura es una figura de microscopio electrónico, ¿sí? Así se ve como un virus. Vemos que tiene glucoproteínas en su envoltura, ¿sí? Este sería la parte de la cápside, todo esto, y viene adentro su material genético, ¿sí? Toda esta cápside es la unión de capsómeros, ¿sí? La unión de varias proteínas que protegen el material genético del bacteria y vuelven otra vez a tener otra envoltura. ¿Está bien? ¿Se van a acordar? Ojo de búho parece, ¿no? En el microscopio electrónico. Pode ser o que, doutor? O que o senhor falou? Se van a acordar de la estructura, que tiene envoltura de glucoproteínas. Acuérdense, glucoproteínas. El material genético ADN, su envoltura tiene glucoproteínas. No es una cápside de no. Pero a pesar de eso, realmente algunos son resistentes. Como dijimos, envoltura de gran tamaño, molécula de ADN, ¿sí? Diámetro aproximado de 150 nanómetros, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos en el microscopio electrónico, la mayoría se mide en nanómetros, ¿sí? La unidad de medida. Y generalmente lo que vemos en el microscopio óptico son micrómetros o micras, ¿sí? Acá dice que tiene 162 capsómeros. Más o menos ya saben la estructura. No se olviden, ADN membrana glucoproteína. Le voy a preguntar. Hablamos primero del virus del herpes simple, ¿sí? Dos tipos, el 1 y el 2, ¿sí? Comparten muchas características como que son de ADN, ciertos determinantes antigénicos, el tropismo tisular, ¿verdad? Y clínicamente también da casi los mismos síntomas y signos, el 1 y el 2, muy difícil de diferenciar, ¿sí? El genoma dice que codifica aproximadamente 80 proteínas, de las cuales él necesita solamente la mitad para replicarse, más o menos unas 40 proteínas para volver a replicarse. Las demás proteínas usan como adhesión, ¿se acuerdan del primer paso? Que es el reconocimiento, adhesión, después entra ya la célula. Entonces todo eso es el material genético del herpes simple. Al infectar la célula ya va codificando, ¿sí? Puede afectar la mayoría de las células humanas, fibroblastos, células epiteliales, neuronas, incluso de otras especies, los no humanos. Generalmente la infección es sintomática, la primera infección, ¿sí? Hay vacunas, acuérdense que hay vacunas para todos los tipos de herpes, pero en las personas que no se vacunaron, la clínica va a ser florida.
son muy parecidos. Inicialmente infectan las células epiteliales, después se replican y producen la enfermedad en el lugar de la infección. Producen la enfermedad en el lugar de la infección, después ellos hacen, entran en un periodo tipo de hibernación. O sea, ahí están nomás y no produce síntomas, pero están ahí. Eso es infección latente, está ahí. Después, cuando hay, como le dije, simple estrés, radiación, inmunodepresión, ahí recién se vuelve a manifestar otra vez, ¿sí? Ya de forma más intensa, produce dolor, generalmente se produce dolor en los nervios grandes. Esto, por ejemplo, afecta a la parte de la boca, ¿sí? Se ven lesiones en la boca, la parte genital, ¿sí? Mujeres, hombres. En el hombre, en el glande o en la raíz del pene se ven lesiones herpéticas, que le voy a mostrar. Y en la mujer generalmente se ve también en la parte de la vulva, dentro de la vagina, en el cuello uterino, a nivel perianal también se ven lesiones. ¿Está bien? Generalmente también al inicio de la enfermedad puede dar fiebre, manifestaciones como fatiga, malestar general, como toda dióxido al inicio. Acuérdense, se contagia de forma directa, ¿sí? Puede ser oral, genital, después se va a ir afectando el cerebro. Como le dije también, se oculta o hace su latencia en las neuronas, ¿sí? Se oculta la respuesta inmunitaria, o sea, el cuerpo no se da cuenta que el virus está ahí, por eso no ataca. Pero cuando la defensa baja la guardia, vuelve a reaparecer. También ahí le dije, radiación ultravioleta, fiebre, estrés emocional o físico, una menstruación. Cuando el paciente está un poco débil, puede volver a reaparecer, ¿sí? Puede volver a reaparecer. También algunos alimentos picantes, ácidos, alergias, inmunodepresión, ¿sí? Quimioterapia o el virus de la inmunodeficiencia. Doutor, então uma vez contaminado por esse vírus, mesmo que a pessoa melhore, ele vai estar por ali. Está por ahí, nunca más desaparece. Nunca más desaparece. Está por ahí, se queda en el cuerpo. Produce infecciones latentes o recurrentes. Puede aparecer más de 2 veces. La primera infección es fiebre, ¿sí? Malestar general, la vesícula que después le voy a mostrar a nivel bucal, genital. Después desaparece, espontáneamente desaparece. 5 días, 10 días, 20 días puede durar, después desaparece, ¿sí? Pero está ahí el virus. Generalmente está en el sistema nervioso, ¿sí? Primero boca, después se va y va pasando el torrente circulatorio y a las neuronas, ¿sí? Y cuando ocurre uno de esos citados por radiación, fiebre, menstruación, puede volver a reaparecer y ya reaparece con dolor. Las vesículas son más grandes, más dolorosas, ¿sí? Todas as vezes que ele volta pior. Vuelve peor o con la misma intensidad, ahora puede ser también, pero sí, ya no es como la prima infección, ya no es que aparece en la boca así como una simple pulserita que no es tan dolorosa, ya aparece más doloroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va profundizándose en el nervio. ¿Vale? El dolor sobre todo es más intenso. ¿Está? Epidemiología, ¿verdad? En Estados Unidos se estima, este es nuevo, aproximadamente 700.000 nuevas infecciones al año, por ver el virus tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Como les dije, provoca una infección que dura toda la vida, ¿sí? La enfermedad recurrente es fuente de contagio, ¿sí? Generalmente puede dar vesícula, en la primera infección ya sea, después vuelve a salir otra vesícula y esa vesícula contagia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo relaciones sexuales con una chica
que tiene esa vesícula, y puede que no sea visible o que yo no, ni ella misma perciba, porque puede estar dentro de la vagina, después en el uterino. Entonces esa vesícula sí o sí va a contagiar. ¿Por qué? Porque hay virus adentro. La vesícula tiene una especie de líquido, no mucho, pero hay millones de virus. Toda esa vesícula es virus que puede salir afuera y puede contagiar. ¿Está bien? También se transmite con la saliva, secreciones vaginales, contacto con el líquido. Algunos se suele ver el paciente con herpes tipo 1 o 2 a nivel bucal y algunos se tocan. Y después, sin darse cuenta, llevándolo, se va a contagiar. El famoso herpes oftálmico se puede contagiar. Ahí mismo dice, la mezcla mucosa. Se transmite también por vía oral y sexual, contacto con los ojos y roturas de piel. ¿Sí? El 1 generalmente se transmite por vía oral y el 2 vía sexual, pero no es así muy exclusivamente. O sea, el 1 también puede transmitirse por vía sexual y el 2 también puede transmitirse por vía oral. O sea, que no sabe. Pero mi profesor de microbiología decía que en Paraguay, por ejemplo, es más frecuente el tipo 1, ¿sí? Que es de transmisión oral. ¿Por qué? Por el cerebro. Se puede transmitir por objetos. ¿No bien? El 1 generalmente, vamos a poner que el 70% de los paraguayos tiene. Y está activo porque se queda ahí. No se manifiesta todavía. Pero en cualquier momento va a volver a reaparecer. ¿Sí? Y el 2 generalmente dice el libro que se transmite por vía sexual, pero no es así exclusivamente. ¿Está bien? ¿Quiénes corren riesgo? Niños, adultos, ¿sí? Todos los que son sexualmente activos, personal de salud, dentistas, y pacientes inmunodeprimidos. No hay preferencia de estación. Otoño e invierno no depende de eso. Y para controlar existen métodos antivirales, ¿sí? Con fines terapéuticos y preventivos. Lo que más se usa en este caso, por ejemplo, el virus del herpes simple tipo 1, varicela zoster, van a escuchar y van a ver que es el aciclovir. ¿Sí? También existen fármacos más nuevos como el valaciclovir, el falciclovir. Pero en Paraguay el que más se usa y el que tenemos disponible en el Ministerio de Salud es el aciclovir. Solo que tenemos que darle una dosis a la varicela zoster, por ejemplo, que afecta los nervios. Hay que darle una dosis bien alta. 800 miligramos generalmente 3 veces al día. Mínimamente por 10 días. Y analgésico fuerte porque duele mucho. Analgésico da un dolor neuropático que hay gente que no aguanta, llora, grita, se desespera. Quemante, dolor tipo quemante. Después van a ver en semiología que es dolor tipo quemante. ¿Está bien? Okay. Yo me fui a otra varicela zoster, pero estamos hablando del simple 1 virus. ¿Sí? Dijimos que el virus 1 se contagia fácilmente por contacto bucal, puede ser incluso besos. ¿Sí? Al compartir vasos, cepillos, otro objeto contaminado con saliva, por ejemplo la bombilla del teléfono. Este libro no dice porque no es Paraguay, pero sí, hay mucho más contacto. Y el tipo 2 se disemina principalmente por contacto sexual o autoinoculación, que es la autoinoculación que el enfermo toca la vesícula y después toca otra parte de su cuerpo, círculo vicioso, y empieza a aparecer más vesícula. ¿Está bien? Virus 2 tiene preferencia por los genitales, pero no solamente los genitales, acuérdense de eso, no es estricto. Ahí está, las manifestaciones clínicas iniciales, ¿sí? Provocan lesiones dolorosas, aunque habitualmente benignas, y enfermedades recurrentes, no solo una vez. ¿Está bien? Puede provocar una morbi-mortalidad significativa cuando infecta el ojo, por ejemplo, o infecta el cerebro. Suele ser mortal en neuroinfección por herpes. Sinceramente, en 6 años
de ejercicio y la profesión nunca vi que el herpes afecte la parte del cerebro o que una persona muera por herpes cerebral. Nunca. Ya vi toxoplasmosis y otras cosas, pero virus nunca vi, sinceramente. Pero dicen que hay. Tienen que saber de eso. Estas tres son lesiones bucales. Puede ser uno o dos. Generalmente uno. Le dan las lesiones orales. ¿Right? El dos requiere más los genitales. ¿No? Pero también puede ser viceversa. Digamos, el 1 y 2 pueden afectar el sistema nervioso y pueden dar una encefalitis. ¿Sí? Los ojos son generalmente afectados por el tipo 1. La boca puede afectar los dos. Amigdalitis generalmente da el 1 y faringitis el 2. ¿Está bien? La parte genital puede afectar ambos, pero más frecuentemente es por el tipo 2. Y a nivel perianal es exclusivo del herpes tipo 2. Lesiones cerca del ano. El herpes tipo 2 puede transmitirse al neonato, ¿sí? Principalmente en el momento del parto, igualito que el VIH. O paciente que mamá, por ejemplo, se infecta durante su embarazo, ahí también puede pasar. Pero si la mamá ya tuvo antes de su embarazo, no se diagnosticó y al último se diagnosticó, antes de tener su bebé se puede hacer una cesárea y puede que el bebé no se muera. Pero si tiene un parto normal, la probabilidad que pase al neonato es menor. Porque es por el contacto directo que tiene con la sangre, con la placenta, bueno, el parto que van a ver después que el VIH, por ejemplo, si es que la mamá se trata durante su embarazo y se programa una cesárea, puede que el bebé no se contagie. Igual al bebé se hace antirretrovirales, todo, y se va a ir controlando por lo menos 2 años, pero puede que no se contagie. En cambio, si tiene parto normal y le da pecho a la mamá, sí o sí se va a contagiar. Bebé que nace por cesárea y no toma pecho, probablemente no se contagia. Pero si tiene parto normal y toma pecho, algunas llegan, van a ver distintos tipos de pacientes que llegan en sala de parto y en la urgencia. Una vez le voy a hablar de la experiencia personal, otra vez. Llega una paciente traída por bomberos en trabajo de parto. El paciente tenía 25 años aproximadamente, era su tercer bebé por ahí. Van a ver también que si es el primer bebé, el parto suele tardar más. Segundo ya sale más rápido y el tercero, a partir del tercero ya entra el trabajo de parto y ya sale. Entró ya prácticamente completa esa señora como para el parto. Nace bebé y siempre yo estaba en pediatría, neonatología con nosotros. Y siempre el que hace la recepción del bebé tiene que tener la carpeta de la madre para ver todos sus estudios, ¿verdad? Ya sea si no era anémica, y se ve la parte infectológica, ¿verdad? Su VIH, VRL, parasitis, toda la parte de toxoplasmosis, todito. Ella tenía casi todo negativo, excepto su VIH, que no encontrábamos ningún resultado, ¿sí? Porque generalmente tiene que tener 2 o 3 controles de VIH, un control prenatal así completo. No encontramos. Al día, bueno, nació por parto normal, pues ya no había caso de hacerle una cesárea. Tampoco había sospecha que ella era portadora de VIH. Todo fue muy rápido. Nace bebé, súper sano, lloró, se le dio pecho, sin que se verifique el tema de su VIH. Una hora después se le pide todo su laboratorio y viene positivo para VIH. Pero el contagio ya no se podía más evitar. ¿Por qué? Porque ella llegó a entrar en trabajo de parto, tuvo parto normal. La parte de la lactancia ya era algo complementario, pero sí, parto normal, alta probabilidad de que bebé se contagie.
Y lastimosamente después se le hizo todo, le hicimos el seguimiento al bebé y era portadora de VIH. Doutor, mas aconteceu o parto, só que não estava com a carpeta dela, com a ficha dela. Estaba con la ficha, pero todos los resultados de VIH positivos ella sacaba. Y era paciente conocida del hospital, pero nunca más volvió. Inició tratamiento con la infectóloga, llevó sus antirretrovirales una vez y nunca más volvió. Entendi. Y el primer bebé que ella tuvo, todo su control tenía negativo. Se infectó probablemente en el segundo bebé. El segundo bebé probablemente también. Nadie sabe dónde nació. Pudo haber nacido en una partera empírica. Existen todavía las parteras empíricas, los partos empíricos domiciliarios en Paraguay. Y especialmente en comunidades indígenas o en lugares fuera de la ciudad, en el interior del país. No, hay obstetras en todo el país. Hay pocas todavía. Bueno, Doutor, aparte. 5 minutinhos pra gente Tomar um café? né? Sí.